Hoy comenzamos el capítulo 8 de Segunda de Corintios, y una de las principales tareas del apóstol Pablo en su tercer viaje misionero fue recoger o recolectar una ofrenda especial para ayudar a los creyentes de Judá, a los creyentes que estaban aguantando hambre, que estaban siendo escasos. Pablo ya había ayudado también a los hermanos en otras ocasiones, ayudándolo con ofrendar. Eso lo vemos en Hechos capítulo 11, 27 y 30. Es significativo que Pablo quiere recordarles a los de Corintios las bienaventuranzas olvidadas que Jesucristo enseñaba. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos capítulo 20, 35. Pero Pablo tenía otra idea, otra forma de bendecir en mente a las personas. Sí, una era bendecirlos con esa ofrenda económicamente y suplir las necesidades materiales, pero también él quería fomentar esa unidad entre las dos iglesias, entre los gentiles y los judíos. Habían división también, porque muchos pensaban que los gentiles iban en contra de los judíos, y los judíos decían que los gentiles no eran dignos de tener el evangelio. Esta ofrenda era una evidencia para ellos de que los gentiles amaban a los judíos, que Pablo no tenía enemistad con los judíos, y aún más que él respetaba a Moisés, porque muchos judíos decían que Pablo estaba en contra de ellos, porque Pablo ya no se daba o no rendía mucho culto a la ley de Moisés, porque Pablo ya sabía que no era por obedecer a la ley, sino por gracia. Desafortunadamente, los corintios no estaban poniendo de su parte para recoger esa ofrenda, como muchas personas hoy en día hacen promesas, pero no la cumplen. Es muy fácil decir, yo te voy a ayudar, pero después llega el momento y no lo hacen. Es más bien, Pablo aquí le dice a ellos, ustedes han tenido un año para que pudieran recoger las ofrendas, pero lo han desperdiciado. ¿Cuál fue la causa de que ellos tuvieran ese retraso en recoger las ofrendas? Muchos dicen que el bajo nivel espiritual de la iglesia. Cuando una iglesia no está espiritualmente, no es generosa. ¿Por qué? Porque piensan que no es necesario el dinero. Porque dicen, ¿para qué? Pero si uno está bien espiritualmente, sabe que el reino de Dios necesita de la ofrenda para ayudar a las personas que están necesitadas. Otros factores que de pronto retrasaron la ofrenda fue porque los judaizantes llegaron ahí a enseñar más enseñanzas, y muchos judaizantes se habían aprovechado de los cristianos de Corintios y han tomado mucho dinero. Pero Pablo sabía que era difícil decirle a ellos, oye, cristianos corintios, ustedes habían prometido en ayudar por la ofrenda, pero no han querido. Pablo puso el nivel de recoger la ofrenda, un nivel espiritual, y le quiso decirle a ellos,
o quiso enseñarle que el dar era algo importante, y cuando uno da a Dios es por acción de gracias. Y Pablo usó 9 palabras diferentes en esta porción, en el capítulo 8, para referirse a la ofrenda, y aún más para decirle: usted tiene que ofrendar para dar gracias a Dios. Dar es verdaderamente un ministerio. Aquella persona que dan es un ministerio, pero ese ministerio comienza en la intimidad con Cristo. Muchos han usado 2 Corintios capítulo 8 para decir: tienen que dar para la iglesia, sí, pero Pablo va a decirnos cómo tenemos que dar para Dios. Usted y yo tenemos que saber cómo vamos para Dios, pero la motivación de un creyente para dar gracias o para dar una ofrenda es de acción de gracias para Dios. ¿Cómo podemos decir que estamos participando de la gracia de Dios si a veces no quiero meterme en el ministerio o apoyar un ministerio de cualquier persona? Porque pienso, lo van a usarlo mal. Si tú le vas a darle a Dios, es entre Dios y esa persona que está usando los dineros. Y créame, todos los recursos que una persona ofrenda para la obra de Dios son de Dios. Y Dios toma cuenta del mal manejo de esos dineros. Pero como muchas personas hoy en día se cuestionan: es que ¿para qué doy? ¿Para que el pastor se saque buen provecho? El dar tiene que ser motivado por el amor. Y ese es el título del estudio de hoy que está detrás mío. ¿Cómo dice? El dar de gracias. A veces nosotros no entendemos el motivo de dar, y hay que dar de gracias, porque usted y yo tenemos que darlo. ¿Para quién? Para Dios. Y hay muchos que no han podido comprender, y a veces dicen: es para el diezmo. No, es una ofrenda. Y Pablo está recogiendo una ofrenda para los hermanos necesitados. Y muchos dicen: era en ese contexto. Sí, era una ofrenda, pero hoy también se recoge una ofrenda. Llámelo diezmo, ofrenda, lo que quiera. Se está recogiendo. ¿Para qué? Para los necesitados, tanto materialmente como espiritualmente. Pero muchos no lo quieren ver así. Y por eso es el dar de gracias el título del estudio de hoy. Y los invito a que vayamos a 2 Corintios, capítulo 8, vamos del 1 al 9. Giovanni, ¿me colaboras? Gracias. Asimismo, hermanos, nos hacemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, porque tanto como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino como para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de la
de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Gracias, Giovanni. Aquí en el versículo 1 al 5, el ejemplo de los cristianos de Macedonia. Un bonito ejemplo del 1 al 2, cuando damos a pesar de las circunstancias. La iglesia de Macedonia, que Pablo estaba usando como ejemplo, había atravesado severas dificultades. Sin embargo, había dado generosamente. No había pasado simplemente aflicciones, habían pasado grandemente circunstancias fuertes. Su situación difícil, muchos dicen que fue por su fe en Cristo, que Macedonia, cuando llegó el Evangelio, muchos fueron rechazados por sus familiares, por sus trabajadores, y los echaron. Y ellos, aún más, con las circunstancias tan fuertes, no le impidió a ellos dar. Dieron alegremente y generosamente, como la viuda cuando dio Dios blancas. Ella dio generosamente lo que tenía. Y uno va a decir, pero es una insignificante cosa. Pero para ella era mucho, era todo. Ninguno puede comprender cómo esos macedonios dieron generosamente con circunstancias difíciles. Ninguna computadora puede analizar esa asombrosa fórmula que dice gran tribulación o gran aflicción, más profunda pobreza, más gracia, abundante gozo. Uno puede decir, usted tiene aflicciones profundas, pobreza profunda, pero más gracia, abundante gozo, cuando uno da abundante generosidad. A veces las personas necesitadas son personas que son dadorosas, felices. ¿Por qué? Porque saben lo que está sintiendo el hermano que necesita. Porque están las circunstancias. Pero a veces nosotros no somos dadores y nos quejamos de las circunstancias. Macedonia había pasado momentos difíciles, pero ellos vieron la oportunidad de dar, dieron generosamente. ¿Cuántos de ustedes hemos recibido de Dios cosas sobrenaturales? Que Dios ha pagado cuentas sobrenaturales, que Dios ha hecho sanaciones sobrenaturales. Algo inmenso, pero a veces nosotros no damos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido un encuentro con Cristo. Igual, si tú estás mal espiritualmente, no puedes dar con generosidad. Aquí el ejemplo de estos macedonios me lleva a lo que Pablo decía, como pobre, mas enriquecido a muchos. Segunda de Corintios capítulo 6, 10. Pablo era pobre, pero había enriquecido a muchos. Y mucho en la palabra. Y aún más cuando él tenía, también era generoso. También me recuerda la generosidad de aquellas personas que recogieron esa ofrenda para construir el tabernáculo. Dieron por amor a Cristo. Igual estos macedonios pasaron circunstancias difíciles y rogaron para que los tuvieran en cuenta. Cuando has experimentado la gracia de Dios en tu vida, no te basta las circunstancias para no ayudar, porque sabe que Dios te ha ayudado. A propósito, me llegaba a mí pensar cuántas circunstancias te ha llevado a que tú no des para Dios. ¿Qué circunstancia te ha llevado para que tú no seas fiel a Dios?
en una ofrenda, en un tiempo. Pero ofrenda también, ¿cuál? Tu tiempo para compartir la palabra con otras personas. ¿Sabía que hay gente que ofrenda también tiempo para Dios? Pero muchos no dan ni eso. Y el tiempo es de Dios. Muchos menos van a dar una ofrenda económica porque le duele. Si le voy a dar tiempo para Dios, ya te va a doler el bolsillo. Pero aquí en el versículo, recuerden que en el versículo 1 al 2, cuando damos a pesar de las circunstancias, pero en el versículo 3 al 4, cuando damos con entusiasmo. A veces aquí es posible dar generosamente sin dar con entusiasmo. No. ¿Es posible dar generosamente sin dar con entusiasmo? No es posible. La iglesia de Macedonia no necesitaba ningún incentivo o un recordatorio para que den y van a recibir. No, ellos fueron motivados por el amor a Cristo. Estaban más dispuestos a participar en la ofrenda para ayudar a otros. Es más, suplicaban que lo tuvieran en cuenta. Versículo 4, esta ofrenda era voluntaria y espontánea. Sí, voluntaria. ¿Por qué era voluntaria? Porque ellos sabían para qué se iba a usar la ofrenda y que era una voluntad y que Dios tenía esa voluntad para bendecir a sus hermanos. Era de gracias y no por presión. Pablo dijo, den lo que puedan, conforme a su necesidad, su limitación, no conforme a sus limitaciones, den, pero den como en amor. Igual, ustedes y yo estamos dispuestos a ofrendar lo que Dios ponga en nuestro corazón, porque Dios conoce nuestro corazón. La gracia no solamente nos libra de nuestros pecados, sino nos libra de nosotros mismos, de un egoísmo que a veces nosotros no vemos en nuestro corazón. La gracia de Dios abre nuestro corazón para amar a otras personas y para dar amor. También abre nuestras manos para recibir y para dar. Pero muchos abren la mano nomás para recibir y no para dar. Qué triste cuando usted ha recibido de Dios y abre la mano y recibe todo lo que Él quiere, pero tú no puedes abrir la mano para dar. Qué tristeza, y te duele. Y a veces eso es lo que Pablo estaba diciéndole a ellos. Oye, es una ofrenda para los santos, es una ofrenda para los hermanos que necesitan. Pero aquí en el versículo 4, el versículo 5 al 9, cuando damos como Dios dio. Acá en estos versículos pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente un ejemplo más de nuestro Señor Jesucristo. Él se dio como ejemplo al servicio, al sufrimiento y al sacrificio y a dar. Como Jesucristo, la iglesia macedonia se dio a Dios y a otros. Doy algo para Dios y para otras personas. No nos entregamos a Dios porque nos duele el dar. A veces yo quiero que Dios me bendiga a mí, pero no oro para que Dios me guíe si a quién tengo que bendecir con una ofrenda. No, porque pienso que se van a aprovechar, y si se aprovechan, tranquilo. ¿Quién tiene el control? Dios. ¿Y de quién es esa ofrenda? Créame, Dios toma cuentas y Él no se queda con nada. Pero si usted va a luchar por Dios, pues quédate mejor con tu ofrenda y aprovéchala. Es imposible amar a Dios e ignorar las necesidades de nuestros prójimos. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros.
¿Acaso nosotros no podemos orarnos por nuestro hermano necesitado? Cristo murió para vivificarnos en la cruz, para revivirnos, pero nosotros no podemos dar para que la obra de Dios se sostenga. Es una ofrenda. Pablo acá está diciendo, ellos se dieron cuenta que habían dicho que hay una necesidad, los corintios, cuando la primera vez que Pablo le dijo de la ofrenda, ellos que dijeron, vamos a ayudar. Ya pasó la segunda carta y otra vez Pablo le va a decirle, va a llegar el momento de recoger la ofrenda y usted no han dado. Usted tiene que dar por amor y ahora me tocan a mí como un policía. Qué triste cuando el siervo de Dios ve la necesidad de otras personas, pero los que pueden ayudar no ven la necesidad de esas personas, ven la necesidad de ellos, y la necesidad es, si doy, me va a hacerme falta. Al que tú le estás ofrendando es a Dios. Y créame, pero muchos dicen, ¿para qué ofrendo a la iglesia de Dios? Si Dios es el dueño del dinero y de toda la plata, ¿para qué ofrendo? Si todo lo que hay acá es de Dios, entonces ¿para qué yo le voy a darle si ya tiene mucho? Es el pensamiento de muchos. Pero ¿sabe por qué usted y yo damos una ofrenda a Dios? Por amor. No más. No para esperar algo a cambio. Y acá esa ofrenda era para ayudarle a los necesitados. Más bien estaban los hermanos de Macedonia estaban dispuestos a dar y estar prestos para poder dar. Pero hoy en día muchos no pueden dar de lo que han recibido. Ustedes y yo, ¿qué hemos recibido de gracia de Dios? ¿Qué hemos recibido de gracia? La salvación, la palabra de Dios, nuestro sustento. La palabra de Dios lo hemos recibido de gracia, ¿cierto? ¿O ustedes han pagado para que han recibido la palabra de Dios? No. Entonces, si usted ha recibido la palabra de Dios de gracia, ¿por qué no la está dando de gracia? ¿Por qué usted ve a un necesitado espiritualmente y usted teniendo la palabra de Dios no abre su boca? Me voy a la ofrenda espiritual. Acá sí, acá están hablando de una ofrenda ¿qué? Material, para suplir las necesidades de unos hermanos materialmente, económicamente. Si usted y yo no podemos ayudar o ser instrumento de Dios para bendecir a otras personas espiritualmente, yo no puedo ofrendar a Dios materialmente. Si yo no veo la necesidad espiritualmente de un hermano, no voy a ver la necesidad materialmente de mi hermano, o no me va a importar. Si a mí no me importa la necesidad espiritual de mi hermano, mucho menos me va a importar su necesidad material. ¿Por qué? Porque acá hay dinero y muchos aman el dinero. Muchos dicen, no, pero es que yo cómo voy a ayudar. Y si ayudo, me empiezo a decir, mire, yo ya le di una ofrenda a esta persona. Si la dio, ¿para qué? Quédese callado. O va a decir, el mercadito, foto para el Facebook. Dios no necesita ver el Facebook. Él ya te vio y conoce tu corazón. Porque esa ofrenda es ¿para quién? Para Dios. Pero muchos quieren dar una ofrenda y foto para el Facebook. Pero no es eso. Cuando usted vaya a comenzar una ofrenda, primero evalúese si usted la está dando
espiritualmente. ¿Cómo yo voy a dar una ofrenda espiritual, Salvador? Si usted está mal, se equivocó mal, acá es una ofrenda material, sí. Pero si usted no ve no ve la importancia de la ofrenda material, es porque a usted no le importa la vida espiritual de su hermano. Si usted no puede ofrendarle a su hermano espiritualmente, mucho le va a ofrendarle materialmente. ¿Sí me va a entender? Si usted no ve la necesidad, dice, no, yo puedo ofrendarle a mi hermano un tiempo para enseñarle la palabra de Dios, estoy ofrendando tiempo, dando lo que yo he recibido de gracia, que es la palabra de Dios, y se la estoy dando a mi hermano. No estoy ofrendando eso para Dios, porque es un tiempo. Si no saco eso y no puedo enseñar eso, mucho menos voy a ayudar económicamente con una ofrenda. Y muchos quieren dar ofrendas, pero ¿para qué? Para que la gente lo vea. Por eso que a nosotros o a mí no me interesa su dinero. Créame, el menos interesado en su dinero soy yo, porque Dios me hizo libre de esa esclavitud. Ahora mi pregunta es, ¿cuál ofrenda usted está dando a Dios? ¿Usted es como esos macedonios de Macedonia que dan y aprovecha cualquier oportunidad para ser un instrumento de Dios, para ofrendar tanto material como espiritualmente a esa persona? Ay, no, yo nomás materialmente doy, porque eso es lo que sea. ¿Yo qué voy a ofrendar espiritualmente? Este Salvador está loco. Yo no. Cuando usted ofrenda espiritualmente es cuando usted saca un tiempo para compartir el Evangelio, saca un tiempo para tener una amistad y saca tiempo para explicarle la palabra de Dios. Estoy ofrendando lo que Dios me ha dado a mí, te lo estoy dando a ti. Pero muchos, no, es que eso no me hace sentir bien. Yo quiero que la gente vea que sí estoy dando, entonces doy dinero. Y cuando estoy dando dinero a un mercado, ¿qué hago? Foto para el Facebook, o lo pongo en el estado del WhatsApp para que la gente lo vea. No, el dar de gracias es por amor. Y acá nos muestra 3 puntos importantes. Cuando damos a pesar de las circunstancias, cuando usted da de gracias, no le importa la circunstancia para dar, no le importa. ¿Cuál es la circunstancia? Es que esa persona me trató mal, yo no voy a ofenderle. No, que no, yo lo mastico pero no lo paso. Entonces, si él está mal, él mire. ¿Cuál es la circunstancia? Mostrarle que lo amo. Pero a veces las circunstancias me afectan. El otro es cuando damos con entusiasmos. Yo no necesito ningún entusiasmo, el único entusiasmo es por amor a Cristo. Y eso es lo que yo hago. Y ahora el otro versículo 5 al 9, cuando damos como Jesucristo dio, se dio a sí mismo, pero yo no puedo dar como Jesucristo porque yo necesito. La ofrenda debe traerse a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí hay necesitados tanto espirituales como materialmente, pero a veces no lo hacemos. La ofrenda debe brotar del corazón, versículo 2 al 10. Tu ofrenda, ¿de dónde está brotando? ¿De mi interés o de mi corazón por el necesitado? Eso es lo que
Tenemos que mirar en dar de gracias. ¿Cómo estoy dando? Y el capítulo 8 es sobre la ofrenda para los ¿qué? Hermanos de Jerusalén. Para los hermanos en la fe. Una ofrenda económicamente. Y hay muchos que se preocupan por la circunstancia de uno. Pero a veces, como un ministro dice, yo quisiera ofrendar y ayudar a las personas. Pero a veces nosotros estamos cortos porque lamentablemente no hay recursos. No hay personas que quieran ser instrumento de Dios para ofrendar. Y acá en la iglesia nos pasó algo bonito en pandemia. Yo quería dar mercados, pero la iglesia no estaba en la condición para dar mercados. No estaba en la condición. Lloré y Dios puso a unas personas, a unos empresarios aquí de Colombia y fuera, para dar una ofrenda para los necesitados. ¡Wow! Hasta el día de hoy se está dando. Yo lo digo no para que ustedes sepan, sino porque cuando uno da o cuando uno quiere dar algo para conforme la voluntad de Dios, Dios toca los corazones. No es presionado a ninguna persona. No es que no. Dios toca por medio de la oración. Y eso es lo que uno va, cuando uno da de gracias por amor a ¿quién? A Cristo. Y ahora mi pregunta es, ¿usted dónde están? ¿A quién está dando? Recuerden que todavía no hemos terminado el tema y estamos con el tema de las ofrendas. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este tema. Un tema en el cual